Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Soy Claudia y quiero agradecerles su sintonía y su compañía una vez más. Les cuento que el día de hoy les traigo la 12ª entrega de la historia del aborto en los Estados Unidos y este es el capítulo de conclusiones de la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos. Les adelanto que la próxima semana la entrega es Rumanía, el decreto 770 o lo que se conoció como el decreto 770 y luego un capítulo de legislación comparada, Israel, Suecia y Nicaragua y la posición de cada uno de estos países en cuanto al aborto, para pasar a un capítulo ya de conclusiones que engloba todo esto del aborto, tanto la historia universal, legislativa universal del aborto, como la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos y mis apreciaciones personales. Entonces, comenzamos. Las leyes son un reflejo de los tiempos, de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando en la cultura. Y como ya hemos hablado en capítulos pasados, lo que busca la ley es un equilibrio entre el conflicto y el consenso social. Tenemos que en este viaje que hemos dado de la legislación en cuanto al aborto en los Estados Unidos, nos hemos venido desde 1783 y venimos hasta nuestros días, y en 1783 comenzamos con una legislación prestada de Inglaterra, que también continuó rigiendo, o leyes que se continuaron prestando inclusive después de la independencia, para ya después, un poco más adelante, pasar a una legislación que fue en principio una preocupación de los galenos, de los médicos, como política de salud pública, para luego adentrarnos en lo que fue en 1873 la ley Comstock de Nueva York, que fue una ley del puritanismo religioso, para más adelante, ya en 1930, pasar a lo que es el nacimiento de Planned Parenthood con Margaret Sanger y sus preocupaciones de la violencia intrafamiliar o la violencia en contra de la mujer y preocupaciones eugenésicas que ella traía prestadas de Europa. Más adelante, ya en la historia y adelantándonos bastante, nos vamos a 1973, 22 de enero de 1973, y tenemos Doe versus Bolton, que engloba la salud de la mujer, no solo en lo que es la salud física, sino también ya hablamos de salud integral y se está hablando de salud física, salud mental, en lo que es recursos económicos y también el entorno social. Seguimos el 22 de enero de 1973. Esta vez hablamos de Roe versus Wade. Hablamos ya de su complementario menos conocido, Doe versus Bolton. Pero Roe versus Wade fue ese caso que vino a dividir en dos la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos, en un antes y un después, en un ilegal a legal. Este fue el caso que legalizó el aborto en los Estados Unidos, y la Corte Suprema de Justicia fue más allá, dividiendo el aborto en 3 etapas y diciéndole a los estados: vean, durante el primer trimestre una mujer puede abortar a solicitud. Durante el segundo trimestre, ya con recomendación médica. Durante el tercer trimestre es completamente a discreción de los estados qué clase de legislación pongan para que se permita el aborto o no se permita durante ese último trimestre de embarazo. Al legalizar el aborto, obviamente ya se empezaron a hacer cuestionamientos también de si ese era un servicio al que se podía tener acceso mediante los fondos públicos. Entonces se pasó el Hyde Amendment. Y el Hyde Amendment lo que dice es, o la enmienda Hyde, se prohíbe el uso de fondos federales para la realización de abortos, excepto si la vida de la mujer corre peligro.
La enmienda Hyde después se amplió también a abortos o el permiso de uso de fondos federales para abortos en caso de incesto y de violación. Luego entonces se nos presentó Planned Parenthood versus Casey en 1992. Y este puso a tambalear Roe versus Wade. De hecho, lo que pasó fue que esto del sistema de los trimestres quedó replanteado a lo que ellos llaman undue burden o una carga dificultosa. Si el embarazo de alguna manera estaba representando o representa una carga dificultosa para la mujer, porque eso es lo que sigue regulando hasta el día de hoy. De ahí entonces nos pasamos a que empezaron a poner en duda legalmente o a replantear legalmente los diferentes métodos para la realización de una interrupción artificial del embarazo. Y una de las más polémicas ha sido lo que se conoce el aborto por nacimiento parcial. Igual no voy a decirles aquí qué es, pueden buscarlo en internet, es bastante chocante. Luego, entonces, tenemos lo que es el International Gag Rule, o lo que se conoce como la ley Mordaza, o la política de la Ciudad de México, donde se prohíbe, o donde inicialmente el presidente Ronald Reagan prohibió el uso de fondos federales a nivel internacional para la promoción o la realización de abortos. Volvemos con que varias presidencias lo han eliminado, lo han vuelto a poner y en este momento está en vigencia otra vez con el presidente Donald Trump, donde está prohibido el uso de fondos federales para promover el aborto o realizar abortos. Y lo más reciente, 46 años después de Roe versus Wade, también el 22 de enero, pero en este caso del 2019, en el cual el estado de Nueva York permite la interrupción del embarazo a solicitud, también con un acompañamiento médico, dicen ellos, ya en el tercer trimestre, una vez ya el nacituro es viable, y lo plantean como algo eugenésico, que una mujer no debe llevar a término un embarazo de un nacituro que no va a ser viable o que viene con un sinnúmero de problemas o que está causando en ese momento también problemas o riesgos a la vida de la madre. Durante esta serie, estas 12 entregas de la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos, nos hemos dado cuenta de lo difícil que ha sido para ellos regular por ley la interrupción artificial del embarazo o el aborto y ponerse de acuerdo también como nación. De hecho, esto está demostrado por las últimas cifras publicadas referentes a la política del aborto de los Estados Unidos por el Instituto Guttmacher. El Instituto Guttmacher es un instituto que se dedica al estudio y a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. Ellos publicaron estas cifras el 1 de febrero del 2019 y nos dicen que 43 de los 50 estados de la Unión Americana prohíben el aborto en alguna etapa del embarazo. También que 16 estados usan fondos estatales para realizar abortos, mientras que 33 de los estados y el Distrito de Columbia tienen prohibido el uso de fondos estatales y solo usan fondos federales cuando estos están disponibles. Ya conocemos los casos, que es en caso de que corra peligro la vida de la madre, el incesto o la violación. Y también nos dicen que un estado, que es Dakota del Sur, únicamente y casi que en contra de la ley, únicamente permiten el aborto en caso de que la vida de la madre esté en peligro. También nos dicen estas cifras que el aborto por nacimiento parcial
está prohibido en 20 de los estados y de esta legislación 3 de los estados lo hacen o lo prohíben después de que ya el feto o el nacituro es viable. Hasta aquí, ya concluimos aquí con la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos. Para mí ha sido un agrado y he aprendido muchísimo durante todos estos capítulos. Nos vemos ya la próxima entrega con el decreto 770 de Rumania. Luego nos vemos para otro capítulo con legislación comparada, Israel, Suecia y Nicaragua y sus posiciones en cuanto al aborto o la interrupción artificial. Y finalizaremos con conclusiones, ya este tema de lo que es la legislación del aborto o la historia legislativa del aborto, tanto universal como de los Estados Unidos, y algunas de mis apreciaciones personales. Luego continúo con lo que es legislación de género. Si ustedes quieren solicitar algún tema diferente o que haga investigación sobre algún otro tema, con mucho gusto. Entonces, agradezco sus sugerencias, sus críticas, sus comentarios. Aquí está el espacio. Les agradezco una vez más su sintonía y nos vemos con más paz y justicia. Felicidades.